Hola, hola, ¿cómo estás? Somos tu amigo Ricardo Zárate Hola, mucho gusto. y tu amiga Cristina Gutiérrez. Bienvenidos. Muchas felicidades a todos los papás que están en su casa festejando junto con toda su familia. Para los que todavía tienen papis presentes, qué bendición que estén con sus papás festejando. Y los que, pues los papis han hecho un viaje muy importante, que es para los creyentes, el partir al cielo, con el Señor, ¿sí? Eh, pues ustedes están festejando de una manera muy diferente, pero especial también, porque están festejando eh, a un ser que fue muy importante, que es muy importante, que dejó huella y que gracias a esa persona pues están aquí viéndonos a través del celular, y que estoy segura que la persona se fue amada, se fue querida y se fue en paz. Y que anhelo en el nombre de Jesús que tengas consuelo en tu corazón y que bonito tener bonitos recuerdos con papá el tiempo que Dios nos los prestó, ¿verdad? Sí, así es. Un gran día para todos los papás. Felicidades para aquellos que lo tienen, para los que no lo tienen, pues un recuerdo hermoso y bello del papá que tuvieron. Eh, y muchas felicidades. Así es. Bien, el tema de hoy es sorpresa para mi esposo. Mi esposo no sabe de qué vamos a hablar hoy. Su servidora hizo la sesión 7. Se supone que esta tenía que ser la sesión 8, pero la semana pasada no nos reunimos, no hubo reunión. Pero este fin de semana sí hubo reunión y en vez de ser 8 es 7. Uh-huh. Sin embargo, es importante que se toque este tema. Nosotros ya hablamos acerca de lo que es, y ya hablamos de lo que fue la Biblioteca de Alejandría. Ya vimos que de ahí sale la Septuaginta, que es la traducción de la Torá hebrea al griego, entre más cosas de traducciones. Y también comentamos que fue una mala traducción. Está mal. Vamos a más adelante a hablar del por qué la Septuaginta o tu Antiguo Testamento está mal traducido. Pero no voy a hablar así porque sí, acuérdense que todo lo que digo, pónganlo en tela de juicio, analícenlo, hagan su propio criterio y googleen la información para que al final ustedes hagan su propia conclusión. Pero la Septuaginta, tu Antiguo Testamento, está mal traducido por donde le veas. De ahí viene otra cosa y de ahí viene el Concilio de Nicea. Habíamos dicho que en el Concilio de Nicea es cuando me parece, ¿quién fue? Constantino. Constantino se reúne con muchos sacerdotes creyentes para hacer un acuerdo, un pacto, un concilio, y este es el Nuevo Testamento, parte del Nuevo Testamento. Uh-huh. En donde aquí, en este episodio del Concilio de Nicea, es donde el clero o la religión toma poder por medio del gobierno. Es cuando la iglesia se une al gobierno para gobernar en paralelo, juntos. Se supone que la iglesia es espiritual y no debería de estar unida al gobierno. Pero a partir de qué? Del Concilio de Nicea, en el año 300, estamos hablando del año 300, señoras y señores, se mezcla la religión con la política, con el gobierno, ¿sí? En el Concilio de Nicea, en el año 300. Y bien, de ahí vimos, también hemos estado viendo todo lo que son las herejías. Vimos el docetismo. ¿Qué más vimos? El Arrianismo, arrianismo, montanismo. montanismo. Y creo que ya, no, las herejías góticas, ¿no?
perdón, gnósticas, no góticas. ¿En qué estás pensando? Las herejías gnósticas. Así es, el gnosticismo. Nos faltan ver más herejías, pero todo va apuntado a algo, porque todo esto son registros históricos que están y están. O sea, no estoy hablando locura, estoy hablando cosas que son reales, porque hay evidencias de ello. Entonces, el día de hoy, que es la sesión 7, vamos a entrar a lo que nos compete, es sorpresa para mi esposo, pero vamos a hablar de la cruz. Señoras y señores, esto se está poniendo cada día más candente. La cruz. Históricamente, la cruz no fue inventada por los romanos. Tú vas a decir, es que la cruz la inventaron los romanos. No. Históricamente la cruz fue creada por los asirios y por los babilonios en el siglo VI, antes de Cristo. Así que Jesús de Nazaret no fue el primero en morir en una cruz, ¿sí? Ni tampoco el último, ni tampoco fue creada para Jesús. La cruz no fue creada para Jesús, ¿sí? ¿Para qué fue creada la cruz? ¿Cómo es que existe una cruz? ¿Y por qué estaba en estos tiempos? Bueno, acuérdense que en estos tiempos no había abogados, no había bufetes jurídicos. Entonces, la única forma en que los imperios conquistaban o ganaban poder era por medio de batallas, por medio de cruzadas, ¿sí? Esto llevaba violencia. Entonces, en esta época, antes de Jesús, los influencers, como lo vimos en la biblioteca de Alejandría, los influencers eran gente que creaba conocimiento, gente que creaba experimentos, gente que creaba. Entonces, en esta época, tener poder era importante, tener tierras, tener territorios, abarcar, era importante, señoras y señores. Entonces, tú no vas a decirle a tu vecino, ¿me permites tener derecho a tu casa, a tu tierra y a tu pueblo? Porque te va a decir que no. Para poder tener eso, lo vas a hacer con violencia, lo vas a hacer con guerras. Y para que esto era que entre más violento eras, entre más sanguinario era, mayor poder podrías alcanzar. Entonces, la cruz fue creada para que la gente pudiera ver hasta dónde llega tu violencia, hasta dónde llega tu crueldad, para que te teman. Hay una frase que dice, no me acuerdo de quién, que dice, no quiero que me quieran, quiero que me teman. Entonces, si alguien... Era de Nicolás Maquiavelo. Gracias. Y era, pues, terror, ¿no? Terrorismo, lo que querían hacer, ¿no? Exacto, porque si, por ejemplo, si alguien tiene miedo, muy difícilmente te dice que no, muy difícilmente se te revela. Entonces, en esta época, si tú creabas miedo, conquistabas. Entonces, la cruz no fue creada para matar a Jesús. La cruz fue creada para, en esta época de conquistas, de cruzadas, crear miedo. La cruz era algo que ponían a las afueras para que la gente que fuera llegando se fuera dando una idea, un vistazo de lo que ese imperio era. Era un imperio sanguinario. Entonces, ya nada más de ver a la gente en la cruz y empalada, te encargo ahí que googlees qué es empalamiento. Pues ya sentías un temor y ya entrabas a ese imperio, ya entrabas a esa ciudad así, educadamente, ¿sí? Entonces, hablamos de que había empalamientos. La cruz tenía un propósito, por supuesto. O sea, tú no vas a matar un árbol, tú no vas a tallar un árbol, una madera, y la vas a hacer cruz, nomás porque estás loco.
La cruz tenía un propósito y era mostrar la crueldad para poder tener poder, orden y autoridad. ¿Sí? Un ejemplo, le tienes más miedo a un padre estricto que a un padre noble. Y cuando están los jóvenes en la adolescencia se la piensan más con un padre estricto que con un papá cariñoso. Entonces, más o menos esta es la idea. Entre más cruel eres, mayor control y poder tienes. La cruz tiene también su manera, o sea, no era así como de que pau, pau, pau. No, la cruz tenía la finalidad de una muerte prolongada, pero dolorosa. Los pies eran clavados por medio de unos huesitos que están en los pies. Ahí les enterraban, a manera de que si dejaban caer todo el peso del cuerpo en los pies, les dolía infinitamente. Tenían que alzarse un poco para que no les doliera. Y al mismo tiempo, la forma en la que eran clavados los hacía asfixiarse si se relajaban. Tenían que impulsarse con el pie un poco. Una, para que no les doliera el pie, y dos, para que pudieran respirar. O sea, se dan cuenta cómo esta cruz no era como de que nada más pau, 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 pau y súbelo. No. Estaba hecha estratégicamente para que la persona que estuviera ahí muriera lento, pero muy doloroso. Muy doloroso. Era tortura, ¿no? Era una tortura estar Era ahí. un aparato de tortura que prolongaba la muerte lo más posible y con el dolor más posible, reservada para los criminales más... Los rebeldes. Todos los que sea considerado lo peor Amenaza. por el imperio era condenado a la cruz. Así es, así es. Entonces, hay registros históricos de que la gente que llegaba a la cruz no moría, no lo subía si moría. Podría pasar hasta 3, 4 días, una semana en la cruz. No, la gente que subían a la cruz no moría el mismo día. Porque no fue creada para matarte así rápido, para desvivir a la persona rápido. Fue creada para desvivirla en días. O sea que la persona que estaba en la cruz pasaba días en la cruz, porque era muy lenta la agonía, ¿sí? Tenían asfixia, tenían falla orgánica, tenían deshidratación, pérdida de sangre. Llegaba un punto en el que después de los 4 o 5 días de que la persona no se iba, las personas les pegaban en la rodilla, a romper la rodilla, a fracturar la rodilla para que ya no pudieran alzarse y seguir respirando. Entonces la finalidad de romper las rodillas era con la finalidad de que ya no te alces y ahora sí, vámonos más rápido. ¿Sale? Y se agarran, ¿no? No hay registros históricos ni bíblicos que sustente que a Jesús le rompieron las rodillas. Por lo tanto, no murió el mismo día. Ok. ¿Quién le dijo basta, ya no más crucifixiones? ¿Por qué? Porque había muchas. Muchos lloramos por la crucifixión que se le hizo a Jesús, pero tenemos que tener en mente que antes de Jesús hubieron muchos crucificados, hubieron muchos empalados. Y que se acabó con Jesús, no. Después de Jesús siguieron más crucifixiones y siguieron más empalamientos. Fue hasta que llegó Constantino I que dijo, ya no van a haber crucifixiones. Y vamos a tratar de resolver estos detalles de otra forma, de otra manera. ¿Para qué quiero yo que la gente que nos está viendo entienda todo este rollo de la cruz? Bueno, la cruz, ese era su propósito no era desvivir a Jesús. La cruz, su propósito era decirle al mundo, mira lo sanguinario que soy, y cuidadito y te rebelas.
al imperio. Ujú. No fue creado por los romanos y la finalidad de que los romanos la copian y la transforman. ¿Por qué? Porque ya te había dicho que fue por los asirios y los babilonios quien los crearon, pero ellos lo habían creado en una forma de tacha, así como de X, de por. Ujú. Los romanos sí, fueron los que la hicieron de esta forma. ¿Por qué? Porque los romanos le dieron su toque, ¿verdad? Como las recetas, que cada quien tiene su sazón. Bueno, pues los romanos le dieron su toque romano y lo hicieron más cruel. ¿Me entiendes? Se volvieron expertos también En hacerla, en que eso fuera completamente doloroso y largo. O sea, no hay registros históricos de que las personas que subieron en la cruz pudieran morir el mismo día. Bueno, tienes que recordar que a Jesús lo martirizaron antes. Ah, bueno, pues sí. Perdió sangre antes. Los ladrones sí, les tuvieron que romper las piernas para que de una vez se murieran, porque ya venía el Shabbat. Entonces, de una vez lo mataron a los ladrones que no habían sufrido lo mismo. Que mira, fíjate que estos videos son hechos así, al azar, así, no los planeamos. Y qué bueno que mi esposo menciona lo de que venía Shabbat. Y qué bueno que lo menciona, le doy gracias a Dios que lo menciona, porque aquí vamos a aclarar también, voy a aprovechar esto para aclarar una cosita. Los romanos no eran judíos. Ajá, ¿no? Si los romanos no eran judíos, ¿qué prisa tenían los romanos del Shabbat? No echarse a los judíos encima. Qué bueno que lo mencionas, porque vamos así como al pollo lo vamos a desmenuzar, ¿sí? Vamos a desmenuzar este asunto. Los romanos les importa. Los romanos de la época de Jesús, ojo, nosotros estamos hablando de la época de Jesús, porque nuestro enfoque es espiritual, o sea, es teológico, ¿sí? Es bíblico. Si nosotros nos vamos a la época de Jesús, a los romanos les importaba un bledo o dos el Shabbat. Exacto. Porque ellos no eran religiosos, ellos eran gobierno, política. Entonces, dice mi esposo, es que tenían prisa por el Shabbat. Y al romano, ¿qué le importa el Shabbat? ¿Cuál era la prisa? Ahora, las revueltas judías. Estaba ya la turba muy exasperada en el tiempo en que estaban matando a Jesús. Tanto que pudieron doblegar a Poncio Pilatos a obligarlo a matarlo, ¿no? Porque a Poncio también le hubiera dicho, pues yo no soy judío, ¿para qué lo voy a matar? Mis leyes romanas no incluyen matar por lo que se supone hizo Jesús, ¿no? Entonces no lo mato, pero lo pudieron doblegar la turba que estaba a su alrededor, porque le representaba un peligro político, ¿no? Le representaba que si había una revuelta, el emperador iba a fijar sus ojos en él y lo iba a castigar. Por eso él cedió ante la presión judía, ¿no? ¿O por qué otra razón? Si no le importaba, ¿no? Bueno, es que no hay registros históricos de cuánto tiempo llevaban los que estaban junto a Jesús en la cruz. Ah, eso sí, eso sí. Te digo porque yo te estoy explicando que la cruz no fue creada por los romanos. Sí, para una muerte rápida. Para una muerte rápida. Correcto. Tenía que, al romano, si al romano su intención era ser perverso y era ser cruel, ¿de qué me sirve? ¿De qué le servía al romano subir y bajar a alguien el mismo día? Si la intención es una muerte larga y dolorosa. Y hay registros históricos de que la muerte se lleva, la gente que estaba en la cruz se llevaba hasta 4 o 5 días en la cruz de agonía. Y llegaban a hartar al romano al grado de que mejor le rompían la rodilla ya, vámonos. Entonces, si a los que estaban junto a Jesús tú dices que le rompieron sus rodillas, pero no me estás diciendo cuánto tiempo llevaban los que estaban junto a Jesús en la cruz. Sí, no, ahí sí no te puedo decir. No hay registros de que fueron subidos el mismo día que Jesús. Sí, correcto.
Por lo tanto, no me puedes sustentar con cuestiones históricas que tenían prisa por el Shabbat. Porque realmente no hay registros de que ese mismo día subieron a esos dos que estaban junto a Jesús. Ok. Y al romano le da igual un bledo y otro, o 3 o 4, el Shabbat, porque ellos no eran judíos. Le daba igual si no hubiera habido revueltas, pero estaban en una revuelta. Por lo que te digo tampoco a Poncio Pilato le importaba obedecer a los, ¿cómo se llama? A los sacerdotes judíos. Uh-huh. Pero cedió. ¿Por qué cedió? O sea, ¿por qué lo mandó a matar si Poncio lo quería liberar? Poncio Pilato dijo, no, yo no encuentro nada que pueda ser digno de muerte en este hombre. Entonces, ¿por qué lo cedió? ¿No? O sea, si es romano y tiene el poder y tiene toda la autoridad para dejarlo libre, ¿no? Allá voy. Mucha gente dice que los judíos fueron los que mataron a Jesús. Y aprovecho esto que está diciendo mi esposo para decir, no hay forma de que los judíos hayan matado a Jesús. ¿Por qué? Te estoy hablando de un imperio perverso. Te estoy hablando de un imperio cruel, poderoso. ¿Sí? Sí. Nadie podía gobernar por encima de los judíos. Digo, de los romanos. Correcto. Nadie podía dar una orden de matar a alguien si no era con la autorización de los romanos. Nadie podía matar si no era por los romanos. Anteriormente, los judíos sí podían apedrear. Había una tradición de que se tenía que llevar a las afueras a la persona y apedrearla hasta que partiera. Uh-huh. Aquí hay otra. Pero en ese periodo no habían llegado los romanos. Por ejemplo, a la mujer adúltera, ¿la iban a matar? ¿O no la iban a matar? A la que iban a apedrear. Uh-huh. Es una muerte que iban a hacer por su mano de los judíos, ¿no? Supone que tenían que ir con los romanos. Entonces, ¿por qué la iban a apedrear ellos? Porque, mira, qué bueno que tocas ese punto, por lo que te estoy diciendo. Te estoy mencionando que antes de los romanos había leyes judías y tenían formas de hacer, de regir la ley bíblica. Ajá. Cuando llegan los romanos al poder, mucha gente es tan sometida a los romanos que por eso se van en la diáspora, por ese poder del Roma, por esa tortura, el tormento psicológico, emocional, todo de los romanos. Se van, partieron, se fueron, la diáspora. Sí. Entonces, cuando llegan los romanos, toman el poder, los judíos están oprimidos, no pueden mandar. Entonces, esta parábola de que iban a apedrear y a desvivir a la mujer adúltera, no lo creo, porque no creo que el judío de esa época haya podido pasar por encima del gobierno romano. Por eso que te menciono, y también están las muertes que estaba haciendo el Sanedrín de los cristianos, o no los mataban también. Por ejemplo, a Esteban y a los que perseguía a Pablo, huían porque los iban a matar al fin de cuentas, ¿no? Entonces, ¿quién los mataba? ¿Los judíos o los romanos? Es que evidentemente, te digo, por la cuestión histórica, si Roma era el poder soberano de esa época, no había forma de que el judío pudiera desvivir a alguien. No hay forma. ¿Por qué? Porque te vas a meter en problemas con los romanos. ¿Quién quiere problemas con los romanos? Estás viendo que crucifican y empalan. Es interesante porque esa pregunta pues habría que buscarla, ¿no? Porque hay registros de que judíos mataron a personas porque se mataron. Pero espérate, pero también ubícate tiempo y forma y lugar, o sea, en la época. Ahorita estamos en la época donde el soberano, el poder soberano es Roma. Por eso, uh-huh. en esa época, o sea, porque hay registros
de que mataron a Esteban, por ejemplo, que iban a matar a los que perseguían. Hay registros en el Nuevo Testamento. Ah, correcto. No históricos. Y no es histórico. Histórico es que Roma en esa época gobernaba. Y Roma era perverso, era duro, era cruel. Ah, por eso hay que buscar registros externos a la Biblia, dices, ¿no? Habría que buscar que realmente en la época de Jesús o después de la época de Jesús que gobernaba Roma, realmente los judíos hayan desvivido a alguien, porque lo dudo mucho, lo dudo mucho. Lo dudo ya que no se podía. Es como si yo tengo un jefe, yo no puedo pasar por mi jefe, yo no puedo firmar algo sin mi jefe. Sí, entonces, sí. Un judío no podía desvivir a nadie si no era por Roma, porque Roma te empala y ya, uno más. Esa es la narrativa siempre que se comenta, ¿no? Que no podían matar a Jesús porque tenían que ir con los romanos, ¿no? Bueno, entonces por esa razón es que aquí aclaro algo. Los judíos, ya te expliqué la cruz, la función de la cruz, quiénes gobernaban en la época de Jesús, cómo gobernaban en la época de Jesús y cómo muchas leyes judías no se podían llevar a cabo porque el soberano Roma no lo permitía. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de que los judíos no pudieron desvivir a Jesús en la cruz por la razón de que no tenían autoridad para hacer esto. Una. Dos, la cruz no fue creada por los judíos, fue creada por los romanos. Entonces, si la cruz fue creada por los romanos, si los romanos eran los únicos que tenían derecho a crucificar, por lo tanto, los judíos no pudieron desvivir a Jesús en la cruz. Ahora, ¿hay un grupo de judíos que sí querían muerto a Jesús o no? Espérame, yo no te voy a discutir esa parte, pero una cosa es de que alguien, por ejemplo, que yo diga, ay, fulanita me cae mal, ¿cómo me gustaría que estuviera así? Y otra es que vaya uno y lo haga, ¿verdad? Entonces, una cosa es que hubieron judíos heridos por todos los ataques de Jesús hacia ellos, o sea, porque seamos honestos, Jesús ofendió al pueblo judío. No, al poder judío. Al poder porque judío. Se reunía con judíos de acá y de a pie, pobres, y que necesitaban ayuda, y sí les ayudó, ¿no? Pero a la hipocresía... Poder. Bueno, Jesús ofendió, atacó, retó a los poderosos judíos. a los poderosos judíos. ¿Qué hacían mal? Y ya, si ellos estaban bien, estaban mal, si Jesús tenía la razón, si no tenían la razón, eso es aparte, porque al final no tenían poder para desvivir a nadie, ni a escondidas. Vamos a pensar que los judíos poderosos dijeron, pues vamos a desvivir a Jesús porque nos cae mal, por lo que nos hizo, por lo que nos ofendió. Hubieran terminado empalados también y hubieran terminado crucificados también, porque no tenían autoridad sobre Roma, no tenían autoridad sobre nada, ¿sí? Bien, entonces, aclarando eso, que los judíos no desvivieron a Jesús porque no tenían autoridad en ese momento, sino que fueron los romanos, definitivamente, ¿sí? De ese siglo, de ese año. ¿Pero qué motivó a los romanos a matarlo, no? Ahora, vámonos al otro. Mucha gente dice que Jesús es Mesías. Es que el Mesías tenía que morir en la cruz. No, señoras y señores, no nos equivoquemos. No hay, bíblicamente hablando, en la Torá, ningún registro que diga, ningún texto bíblico que sustente, ninguna característica bíblica que abarque que un Mesías tenía que morir en la cruz.
No lo hay. Es que Jesús es el Mesías, que es un Mesías, un ungido. No hay forma de que un ungido muera en la cruz. ¿Quiénes son los ungidos bíblicamente hablando? Según la Torá. Los reyes, los sacerdotes y los profetas. ¿Hubieron ungidos o mesías antes de Jesús? Sí, claro. Hablamos de reyes. ¿Quiénes fueron los reyes de Israel? Son ungidos, son mesías. Sacerdotes y profetas. Jesús no era rey, no era sacerdote, ni tampoco era profeta. Por esa razón, el Sanedrín se reúne con él, habla con él, pregunta con él, está con él, pero les costó trabajo darle título de Mesías. ¿Por qué? Porque no es rey, porque no es sacerdote y porque no era profeta. Otra, según la Torá, el Mesías tenía que traer paz, tenía que reunir a todos los pueblos venidos de la diáspora, salidos por la diáspora, tenía que hacer la misma unión de razas, ¿sí? Y como ustedes sabrán, Jesús de Nazaret no trajo paz, hay todavía guerras, ¿sí? No están reunidas todavía todas las tribus de Israel que se dispersaron en la diáspora, entre más. Por eso es que los judíos siguen esperando al Mesías. Siguen esperando a ese ungido que va a unir a todos de la diáspora, que va a traer paz, que se van a acabar las guerras. Entonces, con esto vamos a concluir la sesión 7. Y recuerda que tú eres libre de creer lo que tú quieras y lo que a ti te guste creer. Eres libre porque tienes esa libertad. Tienes libertad de culto, libertad de creencia. Tienes libertades. Aquí estamos respetando tu libertad, pero también te estamos diciendo, ojo, estudia historia, mi amor. Googlea y cuestiona. Practica el raciocinio de cuestionar. Porque si tú no cuestionas, no vas a aprender y no vas a ver muchas cosas que son y que son reales, ¿sí? Entonces, haz tú tus propias conclusiones, llega tú a tus propias conclusiones, pero aquí en la sesión 7 te estamos invitando cordial y educadamente a que entiendas que los judíos no desvivieron a Jesús, porque la cruz no fue creada por los judíos, ni tampoco los judíos tenían ninguna autoridad para desvivir a nadie en la cruz. También te estoy diciendo que según la Torá, basada en la Torá, en un libro sagrado, hay ningún registro de que el Mesías muriera en la cruz. Depende de cómo lo interpreten, ¿no? Pero pues depende de interpretaciones al fin de cuentas. Cada quien. Puede interpretar el Salmos de una manera, puede interpretar Isaías 53 de otra manera, como judío, como cristiano, y cada quien tome su decisión. Cada quien. ¿Pero basado en qué? En la realidad. En la realidad. Nada más nosotros nada más estamos presentando argumentos reales. Hechos reales. Y ya tu conclusión, pues la haces tú. ¿Verdad? Pues sí, tú crees una cosa, yo otra, y así vamos, ¿no? Yo creo que sí es el Mesías por otras razones. Los judíos creen que no por unas razones, pero cada quien que investigue y que llegue a su propia conclusión. En todo lo que te estoy diciendo todavía no se había hecho el concilio de Nicea. En la sesión pasada te dije que en el concilio de Nicea
hubieron muchos intereses políticos, muchos intereses económicos, donde se financió y se determinó el Nuevo Testamento y ahí se determinó las cualidades de Jesús y ahí se determinaron muchas cosas que fueron hechas por hombre, escritas por hombre. Ahora, Juan no fue escrito por Juan, Mateo no fue escrito por Mateo. Te dije que Mateo murió en el 68 después de Cristo, un ejemplo. Y los registros científicos de los papiros o de lo que se haya encontrado, pues se escribieron 10 años después de la muerte de Mateo. Entonces, Mateo no escribió Mateo. Lucas no escribió Lucas. Entonces, ¿es o no es un acuerdo conveniente del Concilio de Nicea? Porque de ahí, a partir del Concilio de Nicea, hay una religión que toma mucho poder y hasta hoy, 2026, tiene mucho poder. Y creo, dudo mucho que le quites ese poder. Entonces estamos hablando de conveniencias. Chao, bye. Bye.